Muy bien, entonces, como ustedes estarán viendo, estábamos desarrollando la parte del análisis de sistemas de varios grados de libertad dinámica, teniendo en cuenta que, a diferencia de sistemas de un solo grado de libertad, ya habíamos visto en la clase anterior que una estructura que tiene varios grados de libertad dinámico, en este caso no tiene una sola forma de vibración, sino que, de acuerdo al tipo de periodo, vamos a tener diferentes formas de vibración en este caso, siendo que en el modo fundamental todas las masas concentradas se van a desplazar al mismo lado. Y también hay que indicar que en el modo fundamental el periodo de vibración sería el mayor de todos. Luego, para los modos denominados como modos superiores, estaríamos viendo que poco a poco se va alternando el desplazamiento de las masas. Es más, por aquí también podemos percatarnos que, por ejemplo, si yo me encuentro en el segundo modo, voy a tener un punto de inflexión. Es decir, resto una unidad y me toparía aquí con el número de puntos de inflexión en este caso. Por ejemplo, en el tercer modo resto 1 y tendría 2 puntos de inflexión. En el cuarto modo tendría 3 puntos de inflexión y en el último modo, como se está observando, tendríamos 4 puntos de inflexión, es decir, 4 puntos en los que tenemos un cambio de desplazamiento de un sentido positivo a uno negativo. Bien, siempre en el último modo de vibración, todos los desplazamientos de las masas van a ser completamente intercalados. Hay que recordar entonces que el periodo fundamental del primer modo es el mayor respecto al segundo. El segundo es mayor que el tercero, igual respecto al cuarto, y finalmente el último modo de vibración siempre va a tener el menor periodo de vibración. Bien, entonces el número de grados de libertad dinámicos nos brinda también cuál va a ser la cantidad de modos de vibración, cuáles van a ser el número de periodos, frecuencias y por lo tanto parámetros dinámicos que vayamos a obtener. Esto lo habíamos visto en la clase pasada. Y precisamente como nuestro primer objetivo es determinar esos periodos, tenemos que simplificar nuestra ecuación diferencial de movimiento ya de forma matricial a una ecuación diferencial mediante la vibración libre, mediante el movimiento armónico simple, ya que es el único tipo de mecanismo de vibración en el cual nosotros podemos obtener periodos y frecuencias, tal cual como ocurrió en sistemas de un grado de libertad dinámico. Entonces, si nosotros en sistemas de un solo grado de libertad dinámico ya habíamos establecido para la vibración armónica simple una respuesta de desplazamiento, para sistemas de varios grados de libertad dinámico, esa respuesta de desplazamiento se multiplicaría por las formas de modo o por los modos de vibración en este caso. Porque finalmente, lo que hemos visto en el apartado anterior, acá vemos una serie de desplazamientos. Esos son modos de vibración. Bien, son desplazamientos que se obtienen a partir de cada periodo. Por lo tanto, simplemente tendríamos que realizar ese tipo de multiplicación. Entonces, vamos a contemplar. Por ejemplo, acá yo tengo una estructura de 2 niveles, que implica ¿cuántos grados de libertad dinámicos? Estamos en el plano. 2 grados de libertad dinámico. Vemos que se tienen 2 masas y se está controlando el desplazamiento en X. 2 por 1, ahí está, 2 grados de libertad dinámico. Grado de libertad número 1 y el número 2. En el sentido de el desplazamiento horizontal de las masas. Entonces, en este tipo de pórtico, cuando veamos que el primer piso tiene una rigidez lateral de 2K, es un edificio de corte, ojo, que quiere decir que podemos obtener las rigideces laterales, por ejemplo, a partir del coeficiente de 12. Como la base está empotrada, sería 12 veces C por I sobre la longitud al cubo, ¿no?
También tenemos que la masa del primer piso es 2 veces la masa del techo. Algo que puede darse debido, por ejemplo, al tipo de sistema de cargas que normalmente manejamos. Un nivel en interior siempre va a tener mayor cantidad de carga que los niveles de azotea. Noten ustedes, por ejemplo, la carga muerta en azotea no va a soportar tabiquerías fijas. Bien. También, en el caso de la azotea, la sobrecarga es mucho menor. Para techos planos es 100 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, según la E020. Bueno, bajo estas condiciones que podemos mencionar, ¿cómo nosotros vamos a determinar los modos de vibración? Estimados estudiantes, estos desplazamientos modales, también conocidos como modos de vibración o formas de modo, en sí tienen un sinfín de soluciones. Son valores que, bueno, se pueden escalar prácticamente. Hay una serie de soluciones para los modos de vibración. ¿Por qué? Porque realmente no es un apartado, digamos, con el cual nos vayamos a regir para un aspecto de determinación de fuerzas internas o para un aspecto de análisis. Solamente hay que mencionar que a partir de la ecuación que vamos a resolver, estos resultados pueden tener una serie de infinitas soluciones. Pero lo que sí va a pasar es que van a estar relacionados entre sí. Van a estar relacionados posiblemente mediante algún tipo de parámetro. ¿De qué depende ese parámetro? A partir de la masa y a partir de la rigidez lateral que se tenga. Entonces, ¿qué es lo que sugieren en este caso las bibliografías de dinámica estructural? Nos dicen lo siguiente: ¿sabes qué? Controla el desplazamiento modal del primer piso a partir de una unidad. Puede estar en metros, puede estar en centímetros, milímetros, puede estar de repente pues en pulgadas, en pies, etcétera, pero que sea una unidad. Bien, y a partir de esa unidad ya vas a poder obtener el resultado del desplazamiento modal del piso 2. Si tienes varios grados de libertad dinámicos, si tienes más de 2, igual, el primer piso lo controlas con una unidad y el resto de niveles pues saldrán en función de lo que se obtenga de dicha unidad. Por lo tanto, bajo estas características, lo que sucedería es que el piso 2, si tenemos rigidez lateral del piso 1 de 2 veces la rigidez lateral respecto al piso 2 y la masa del piso 1 es 2 veces la masa del piso 2, el resultado del desplazamiento del piso 2 alcanzaría 2 unidades. Solamente bajo esa condición. Bien, esto no siempre va a ocurrir. Ahí lo vamos a dejar para que no brille tanto. Por lo tanto, estaríamos observando, estimados estudiantes, cómo, por ejemplo, se obtendría el desplazamiento de la coordenada 1. La vibración libre, ¿qué implica? Tú tienes un primer desplazamiento, sueltas a la estructura y ¿qué es lo que hace? Comienza a oscilar, ¿no? Entonces, si estamos en el periodo fundamental, ¿hacia dónde se trasladaban todas las masas? ¿Hacia el mismo lado o se intercalan? Hacia el mismo lado. Entonces, tendríamos un periodo tal que las masas de los dos pisos se desplazan al mismo lado. Al hacer ese desplazamiento se obtiene una respuesta armónica. En el caso del primer piso, las amplitudes varían de 1 a -1, como se puede observar. Mientras que respecto al piso 2, veríamos en este caso, estimados estudiantes, que los desplazamientos variarían de amplitudes de DC-2 hasta 2, el doble del desplazamiento del primer piso. Esto solamente funciona bajo este tipo de caso. Por lo tanto, ¿qué implica? Una coordenada modal, multiplicar, como prácticamente tengo que multiplicar a partir de valores de 1 y de 2, mi desplazamiento final obtenido tendría este tipo de resultado. Prácticamente controlar el desplazamiento del segundo piso.
como estamos observando en la figura superior. Entonces, recuerden que de momento estamos estudiando vibración libre de un sistema de varios grados de libertad sin amortiguamiento, donde nos encontramos en el modo fundamental o el primer modo de vibración. Ahora, ¿cómo se lee esto? Estimados, atentos. Nosotros diríamos aquí, acá tenemos dos subíndices. El primero me manifiesta cuál es el piso en el que nos encontramos. Y el segundo estaría manifestando en este caso el número de modo. Estamos en el primer modo de vibración, en el modo número 1. Entonces, desplazamiento modal en el primer piso en el modo de vibración 1. FI2 1, desplazamiento modal en el piso 2 en el primer modo de vibración. Vamos a ver entonces qué pasa con el segundo modo de vibración, como lo obtenemos por esta parte. ¿Qué decía la teoría? Bueno, acá vemos que las masas ya intercalaron su desplazamiento. Acá únicamente tenemos dos modos. La única posibilidad que cabe es que la masa del primer piso se desplace a un lado y la masa del piso 2 en sentido opuesto. Entonces, si por ejemplo la masa del primer piso está por aquí, ya hemos indicado que la masa del piso 2 se desplaza 2 unidades, hasta acá tendrías una unidad y luego otra unidad más. Ahí está, sigue siendo el desplazamiento del piso 2 el doble que del piso 1. De tal forma que si la masa del primer piso se desplazó menos 1, la masa del piso 2 se desplazó más 1. Bien, ahí lo tendríamos. Entonces, esto ocurre solamente si la rigidez decortante del primer piso es el doble que la rigidez lateral del segundo piso. Y la masa del primer piso es el doble que la del piso 2. Vean ustedes cómo el desplazamiento es intercalado. Mientras que en el piso 1 tenemos menos 1, en el piso 2 tenemos una unidad. Como ven, se alternó el desplazamiento completamente. Y finalmente, el resultado de mi coordenada modal se estaría determinando a partir del desplazamiento del techo, es decir, del piso 2. Esto es lo que tenemos acá. ¿Qué implica? Que este tipo de desplazamiento lo obtendríamos para un periodo mucho más pequeño que lo que correspondió al modo 1. Y acá nos encontraríamos en el segundo modo de vibración. Noten ustedes, desplazamiento modal en el piso 1 del modo 2. Desplazamiento modal del piso 2 en el segundo modo. Entonces, mi objetivo tiene que ser determinar, y bueno, cuáles son esos periodos y cómo yo obtengo estos desplazamientos modales. Es lo primero que tengo que saber determinar. Entonces, partamos desde la respuesta de desplazamiento frente a la vibración libre para sistemas de un grado de libertad dinámico. Tenía esa forma. Recordarán ustedes. Constante de integración A por el coseno de la frecuencia natural por el tiempo, más la constante de integración B por el seno de la frecuencia natural por el tiempo. ¿Qué decía también mi teoría? Tienes que multiplicar los desplazamientos modales por esta coordenada modal que fue la respuesta de desplazamiento para un sistema S2, un sistema de un grado de libertad dinámico. Pero noten algo, estimados estudiantes. Cuando nosotros hablamos de los modos de vibración, acá nos interesa los valores máximos de desplazamiento. Es decir, cuando hablamos de los modos de vibración no nos interesa tanto un valor que se encuentre de forma intermedia.
nos interesan solamente las máximas y mínimas amplitudes. Si hablamos de máximas y mínimas amplitudes, les pregunto, ¿esas amplitudes varían en función del tiempo o se mantienen constantes? Se van a mantener constantes. Entonces, si esas amplitudes se mantienen constantes, yo voy a derivar en este caso mi desplazamiento para obtener velocidad y aceleración. Bien, entonces, bueno, si ustedes recuerdan propiedades de derivadas, toda constante que multiplique una función puede salir en este caso de la operación de la derivada. Por lo tanto, tenemos lo siguiente, derivada del coseno sería el menos seno. Hay que aplicar regla de la cadena, entonces multiplicamos por la derivada de la frecuencia natural por el tiempo, sería simplemente la frecuencia, y me queda mi velocidad de esta manera. La coordenada modal por menos la constante de integración A por la frecuencia natural por el seno de la frecuencia natural por el tiempo. Derivada del seno es el coseno positivo. Tendríamos esta expresión para la velocidad. Volvemos a derivar otra vez. Aceleración. La derivada del seno es el coseno positivo, la derivada del coseno es el menos seno. Y acá tendríamos el valor de la aceleración. Lo que podemos hacer es reemplazar estos resultados en mi ecuación diferencial de movimiento que tenía por acá. Entonces, comenzamos a determinar lo siguiente. Yo ya tengo, en este caso, la aceleración, que sería la matriz modal multiplicada por la respuesta de la vibración libre, más la rigidez por el desplazamiento. El desplazamiento es la coordenada modal por la respuesta en efecto de la vibración libre, pero en desplazamiento. Acá fue con aceleración, con U dos puntos, y acá fue solamente con el desplazamiento, con U. Pero fíjense ustedes, bueno, acá, aparte de tener en cuenta que esto es una matriz, la rigidez también es una matriz, lo que podemos hacer, estimados, es factorizar términos comunes. Por ejemplo, ¿qué términos comunes puedo revisar? Acá veo que es común la frecuencia circular al cuadrado. Ahí está. Lo puedo sacar de este primer término y también veo que es común el signo negativo. Nos quedaría de esta forma. Menos la matriz de masa por nuestras formas de modo por la frecuencia natural al cuadrado y bueno, por la respuesta de desplazamiento de la vibración libre. Más la rigidez multiplicada por la matriz modal y por la respuesta de la vibración libre. Tenemos los términos comunes nuevamente. Entonces, lo que podemos hacer aquí es simplemente simplificarlos. De tal forma que nuestra ecuación nos quedaría de la siguiente manera. Rigidez por nuestra matriz modal menos la frecuencia natural al cuadrado multiplicada por la matriz de masa y multiplicada por nuevamente esas formas modales o esos modos de vibración. Reagrupamos términos nuevamente porque yo acá tengo como factor común a los modos de vibración, así que los hemos sacado por acá. Y algo que les comenté en el curso de análisis estructural. En el curso de análisis estructural para sistemas de varios grados de libertad no lo podíamos resolver, no podíamos obtener periodos y frecuencias. Ahora nuestro objetivo es resolver esta ecuación. Esta ecuación en la cual tengo la matriz de rigidez, una matriz cuadrada, una matriz simétrica que se puede revertir, es decir, tiene inversa, menos la frecuencia natural al cuadrado que no conozco, multiplicada por la matriz de masa. ¿Qué valores yo conozco acá? Yo conozco la rigidez y puedo conocer la matriz de masa. La rigidez, claro, puedes utilizar o condensación estática o también puedes obtener rigideces laterales de corte. Bien. La matriz de masa, ¿de dónde sale? Hemos visto que
se realiza un metrado de cargas y a partir de eso va a salir la matriz de masa. Entonces, estimados estudiantes, hay que destacar por acá. Esta expresión que acabamos de obtener se conoce como ecuación de eigenvalores general. ¿Por qué razón general? Porque en este caso depende, los resultados de mi incógnita, depende de la rigidez y de la matriz de masa. La ecuación de eigenvalores, digamos, de forma normal sería una matriz cuadrada menos una matriz lambda multiplicada por eigenvectores. ¿De dónde sale esto? Esto es diagonalización de matrices, estimados estudiantes. En cursos de álgebra lineal, bueno, o en matemática, matemática básica, me parece que ustedes no sé cuántas matemáticas llevan. Diferente del curso de cálculo. Una cosa es el curso de cálculo y la otra es matemática. Les han de haber enseñado cómo diagonalizar matrices en este caso. Entonces, ese es el primer caso que se enseña y este sería el caso de la ecuación de eigenvalores general, cuando ya dependes a partir de dos matrices. Esta solución no puede ser una solución trivial, es decir, digamos, ¿cuál es lo más fácil? Hacer que los eigenvectores sean cero. Pero no, pues eso es una solución simplista. ¿Por qué razón? Si esto es cero, no hay vibración. No podemos tomar ese tipo de solución. Yo quiero determinar cuáles son las oscilaciones y cuáles son las frecuencias. Entonces, ¿cómo soluciono este apartado? Simple. Yo tengo que obtener que la determinante de la matriz de rigidez menos la frecuencia natural al cuadrado multiplicada por mi matriz de masa, este determinante tiene que ser cero. Esta es una solución no trivial. Entonces, si yo hallo este determinante igualado a cero, voy a poder calcular las frecuencias naturales. Y luego reemplazaría en esta ecuación inicial para poder obtener los eigenvectores. ¿Cuál es una forma práctica de solucionarlo entonces? Por ejemplo, controlar, como hicimos en nuestro apartado teórico, diciendo que todos los desplazamientos del primer piso son iguales a 1. Hay algunas bibliografías que controlan el desplazamiento del último piso igualando a la unidad. Bien, es otra forma de dar solución a la ecuación general de los eigenvalores. Entonces, obtenemos este determinante e igualamos a 0. Y a partir de los eigenvalores, esto también se conoce como autovalores o también valores propios. Bien, que en este caso son las frecuencias naturales al cuadrado. Ahora se dan cuenta por qué en el SAT 2000, de lo que acaban de resolver de su T1, la frecuencia natural al cuadrado se conoce como eigenvalor. Ahora, estimados estudiantes, ¿qué es lo que va a pasar? Para n grados de libertad, yo voy a tener n soluciones de la frecuencia natural. Bien, es decir, si yo tengo 5 grados de libertad dinámico, voy a tener 5 frecuencias. Bueno, en realidad tendrías 10, pero hay que descartar los valores de las raíces negativas. No vamos a considerar frecuencias negativas en ese caso. No es físicamente posible. Entonces, solamente nos quedaríamos con las raíces positivas, básicamente. Por lo tanto, para cada valor de frecuencia, al momento de reemplazar, vamos a obtener un eigenvector correspondiente al modo I. Para n grados de libertad vamos a tener n eigenvectores. Si nosotros juntamos todos los eigenvectores, todos los desplazamientos modales en una sola matriz, estaríamos hablando de una matriz modal. En el caso de las frecuencias,
Si nosotros juntamos todos los eigenvalores en una sola matriz, esta sería una matriz espectral, así denominada. En conclusión, acá tenemos un resumen de cómo nosotros tenemos que solucionar esta ecuación matricial a partir de teoría de diagonalización de matrices, por ejemplo. Entonces, hagamos un recopilatorio. Estimados estudiantes, voy a mencionarles por aquí. Aquí también ingresa, en cierta manera, un apartado del método de Muto, que ya, bueno, prácticamente va a ser el siguiente contenido cuando nosotros lleguemos a evaluar de forma pseudo tridimensional una edificación. A ver, quiero revisar, me parece que está en este apunte que les he subido a la semana 2. Y acá precisamente se encuentra. El método de Muto, estimados, es un modelo de acoplamiento cercano. ¿Por qué razón? Porque prácticamente lo que trata de hacer es no emplear una condensación estática, sino tratar de relacionar las rigideces laterales de todos los niveles a partir de su rigidez de corte. Es decir, a partir de la rigidez lateral que obtengamos para cada nivel de piso. ¿Cómo se obtiene la matriz de rigidez para sistemas de varios grados de libertad? Bueno, acá, por ejemplo, pueden ver la deducción, pero simplemente me voy a enfocar en esto. La rigidez lateral para edificios de corte, o como lo que vamos a ver en el método de Muto, es de la siguiente manera. Determinas la rigidez de cortante lateral del primer piso y la sumas más la rigidez del piso 2. En el segundo valor de la diagonal principal, rigidez del piso 2 más el piso 3. Seguimos 3 más 4, 4 más 5, 5 más 6, etc. hasta llegar al último piso. Como en el último piso, por sobre dicho nivel, no hay otro piso más, se sumaría 0. Y fíjense que solamente se llenarían valores de la primera diagonal secundaria, de forma adjunta a la diagonal principal. Yo tengo que esta es mi diagonal principal en mi matriz de rigidez, y acá tenemos las primeras o las inmediatas diagonales secundarias. Menos la rigidez del piso 2, menos la rigidez del piso 2, menos K3, etcétera, hasta que lleguemos a los últimos valores donde tendríamos menos la rigidez lateral de cada piso. Esto corresponde a un modelo de acoplamiento cercano. ¿Cuál es la otra alternativa? Utilizar un modelo de acoplamiento lejano. Este es con condensación. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros utilizamos la condensación estática y queremos hallar la matriz de rigidez de un pórtico de varios niveles, eso ya se hizo en análisis, estimados, vemos que prácticamente todos los pisos se interrelacionan entre sí. ¿Por qué? Porque en una matriz de rigidez condensada, si ustedes, por ejemplo, revisan el repaso de rigidez que les alcancé en la semana 2, acá voy a revisar análisis pórtico, placas con 3 pisos. Esto que les he adjuntado antes, para que repasen. Aplico mi método de rigidez, aplico mis condiciones de contorno, tendría mi matriz para todos los grados de libertad estáticos que yo tengo según análisis estructural, aplico mi fórmula generalizada de la condensación estática y obtengo mi rigidez condensada. Como ven, en todas las filas, todos los valores de los grados de libertad se están relacionando. No tengo acá, por ejemplo, algunos valores valores que generalmente se completen con 0. Están de forma total. ¿Por qué? Porque la rigidez lateral del primer piso se está combinando con el aporte de las rigideces de todos los demás pisos. Esto constituye mucho más un modelo de acoplamiento lejano. Entonces,
Método simplificado por edificios de corte, condensación estática. Dos formas de obtener rigideces laterales en edificaciones. Bueno, ya cerrando este apartado, que era básicamente para que se entienda, si nosotros acá trabajamos este pórtico a partir de la concepción de un edificio de corte, sumamos rigideces laterales únicamente. Acá no aplica la condensación estática, sacas la rigidez lateral del piso 1, 2 y 3 y determinas la matriz de rigidez como se está observando, K1 más K2, K2 más K3 y rigidez lateral del piso 3. De forma negativa, menos K2, menos K2, menos K3, menos K3. Y tengo aquí mi matriz de masa. Entonces, vamos a incorporar un vector de fuerza externa. Como hemos visto, similar a la ecuación diferencial de movimiento producida a partir del movimiento del suelo. Ese vector de fuerzas externas lo podemos expresar, recuerden ustedes, como menos la masa multiplicada por la aceleración del terreno. Si yo tengo una matriz de masa, la multiplico por el reporte de aceleraciones del terreno que tenga de una señal sísmica. Y ya está. Tengo un vector de fuerzas laterales que varíen en función del tiempo. De momento no vamos a trabajar primero con relación de amortiguamiento. Bien, esto lo vamos a explicar. Entonces, ecuación diferencial para una vibración forzada sin amortiguamiento. Si no tengo la matriz de amortiguamiento, si es nula, solamente me quedaría matriz de masa y matriz de rigidez igual al vector de fuerzas externas. Y comienzo a resolver aquí. ¿Cómo se multiplican matrices? Fila por columna, exactamente. Ahí tendría masa 1 multiplicada por la aceleración, en este caso del piso 1, 0 multiplicado por la aceleración del piso 2, 0 por la aceleración del piso 3. Sigo. Esa sería mi primera fila. Acá ya está determinado, los demás son ceros. Más la rigidez lateral del piso 1 sumada a la rigidez lateral del piso 2 por el desplazamiento del piso 1. Ahí está, K1 por U sub 1 más K2 por U sub 1. ¿Qué más? Menos K2 por U sub 2. Más 0 multiplicado por U sub 3. Todo esto tiene que dar como resultado la fuerza equivalente aplicada al primer grado de libertad dinámico. Esto sería mi ecuación diferencial para mi primer grado de libertad dinámico. Vamos para el segundo. 0, masa del piso 2 por aceleración, más, sumamos rigidez lateral del piso 2 por desplazamiento del piso 1, K2 más K3 por el piso 2, menos K3 multiplicado por, acá me falta, ¿verdad? El otro, K3 también por el piso 2 y menos K3 por el piso 3. Todo esto igual a la fuerza externa del piso 2. Segunda ecuación diferencial de movimiento. Vamos ahora a la tercera. 0, 0, masa del piso 3 por aceleración del piso 3, más 0 multiplicado por U sub 1, queda en 0, menos K3 multiplicado por U sub 2, más K3 multiplicado por U sub 3. Igual a la fuerza de el piso 3. La cuestión es que, por ejemplo, yo ya tengo formas de solucionar sistemas de un grado de libertad dinámico bajo esta condición. Masa por aceleración relativa, más amortiguamiento por velocidad, más rigidez por desplazamiento, y todo esto igualado a una fuerza sísmica efectiva que varía en función del tiempo. Esto ya lo hemos solucionado. ¿Cuál fue la solución?
Integración de Newmark, pues estimados, lo que han hecho en el sismo Signal. Esa es la solución de la ecuación diferencial de movimiento para este tipo. ¿Qué era la fuerza sísmica efectiva? Menos la masa por la aceleración del terreno, recuerden. ¿Cuál es mi objetivo? Tratar de obtener una equivalencia entre esta ecuación diferencial de movimiento y estas ecuaciones que vemos acá, y no logro obtener esa equivalencia. ¿Por qué? Porque veo que hay coeficientes de rigidez de un piso que se están acoplando a otro piso siguiente. Por ejemplo, en la primera ecuación diferencial de movimiento apareció un coeficiente de rigidez del piso 2. Acá igual. Y eso, que la matriz de rigidez lateral ha sido obtenida para un edificio de corte. Si fuera por condensación estática, ya saben todos. Más crítico, en la ecuación diferencial para el grado de libertad dinámico número 2. Ahí aparece rigidez del piso 1, 2 y 3 hasta desplazamientos de los otros pisos. Igual para la ecuación diferencial de movimiento tercera. Esto, estimados estudiantes, se conoce como ecuaciones diferenciales acopladas. Este sistema está acoplado. ¿Por qué? Porque se está relacionando un grado de libertad dinámico con lo de los demás pisos, como estamos observando acá. Si, por ejemplo, hay programas que te solucionan ecuaciones diferenciales de este tipo, también en el MATLAB se puede, o en el Python también se pueden resolver, hay códigos para resolver ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, hay un programa que también se conoce como NumLin, que te permite solucionar este tipo de ecuaciones. Si tú solucionas directamente estas ecuaciones diferenciales de movimiento, estás hablando de una integración directa. Solucionar completamente estas ecuaciones diferenciales acopladas es una solución mediante integración directa. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer una solución modal. ¿Qué es lo que vamos a realizar, estimados? Resulta que esta matriz modal que les he comentado antes cumple con propiedades de ortogonalidad. ¿Qué implica cuando unas matrices cumplen con propiedades de ortogonalidad? Si una matriz cumple con propiedades de ortogonalidad, esa matriz, cuando la multiplicas por su traspuesta, ¿qué te da? Te da en ese caso una matriz identidad. ¿Por qué? Bueno, recuerden ustedes ortogonalidad de vectores, por ejemplo. Si, por ejemplo, multiplicaban dos vectores que son perpendiculares o que forman ángulo de 90 grados, que les salía un vector unitario, me parece, ¿no? Recordarán de estática. Por lo tanto, estimados estudiantes, cuando decimos que la matriz modal cumple con propiedades de ortogonalidad, si multiplicamos esa matriz modal por su traspuesta te da una matriz identidad. Ahora, ¿qué otra condición se puede cumplir? Vamos a ver lo siguiente. Vamos a reemplazar ahora aceleraciones y velocidades mediante la condición de la derivada. Es decir, si derivamos el desplazamiento dos veces, nos quedaría la matriz modal multiplicada por la segunda derivada de la coordenada modal que ya vimos. Bien. Ahora, estimados estudiantes, cuando se pretenda incorporar la matriz de amortiguamiento para integración directa, acá se trabaja en función de una matriz de amortiguamiento diferente, es decir, ya no trabajarías para una misma relación de amortiguamiento constante, sino que trabajas a partir, por ejemplo, de una matriz proporcional de Rayleigh, una matriz de amortiguamiento que está en función de la masa y de la rigidez, a partir de coeficientes de beta. Bueno, esto lógicamente implica realizar ya un análisis
tiempo-historia más avanzado. Nosotros en pregrado vemos la solución modal del tiempo-historia. Por lo tanto, ¿qué procedemos a realizar? Voy a cerrar ya estos apuntes y nos concentramos en este tipo de apartado. Realizo reemplazos, reemplazando la aceleración por la matriz modal por la segunda derivada de la coordenada modal, la matriz de amortiguamiento por la primera derivada de la coordenada modal y la rigidez multiplicada por la matriz modal y por la coordenada modal, que esto me representó el desplazamiento. Esto es igual al vector de fuerzas externas variables en función del tiempo. Vamos a multiplicar a todos los términos de la ecuación por la transpuesta de la matriz modal. No está cambiando nada, estamos manteniendo la igualdad de nuestra ecuación diferencial matricial. Estimados, atentos. Si las matrices que cumplen con propiedades de ortogonalidad se multiplican y nos da, por ejemplo, una matriz identidad, cuando tú multiplicas matrices que cumplen con las condiciones de ortogonalidad, acá digamos por una matriz cualquiera, multiplica la matriz modal transpuesta por una matriz cualquiera y nuevamente por la matriz sin transponer, esto te va a dar como resultado una matriz diagonal. ¿Qué es una matriz diagonal? A ver, recuerden. Por ejemplo, dato, la matriz EMAS es una matriz diagonal. Una matriz diagonal es aquella que solamente tiene valores en la diagonal principal y el resto de valores son cero. Bien, esto es entonces lo que estaríamos logrando. Acá nosotros, bueno, la matriz EMAS ya era una matriz diagonal. Obtendríamos mediante este producto una matriz diagonal denominada como masa generalizada. Mi principal problema acá son la rigidez y el amortiguamiento. Si utilizo el amortiguamiento proporcional de Rayleigh, ahí ya no tengo entonces una matriz diagonal. Voy a tener una matriz en función de varios números. Pero al hacer este triple producto matricial, ya estaría logrando que mi rigidez se generalice y quede como una matriz diagonal. Igual con la matriz de amortiguamiento. Bueno, mi vector de fuerza siempre es un vector, es decir, tiene varias filas por una sola columna, quedaría como una fuerza generalizada. Igual, sigue siendo un vector. Si yo multiplico, en este caso, una matriz cuadrada por un vector, digamos, por ejemplo, esta matriz tendría n por n, y acá vamos a tener n filas por 1, mi resultado va a tener que ser n por 1, es decir, un vector. Entonces, al hacer ese producto matricial, mi masa quedaría siendo una matriz diagonal. El objetivo principal, haber diagonalizado la rigidez. El amortiguamiento también. De igual forma, la masa generalizada. Atentos entonces, ¿de dónde sale el amortiguamiento del 5%? De acá. Simplificar la matriz simplificar en este caso la matriz de amortiguamiento proporcional de Rayleigh o de algún otro método que se haya empleado. Y decimos, utilizamos una relación constante de amortiguamiento igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es la normativa? ¿Cuánto es la relación de amortiguamiento según norma? 5%. Bien. A partir de eso decimos, ¿sabes qué? Generaliza el amortiguamiento generalizado y trabájalo para un 5% de relación de amortiguamiento. Ya está. Eso, cuando lo trabajamos con una relación de amortiguamiento constante, se conoce como amortiguamiento constante de Wilson.
Trabajamos en base a una relación de amortiguamiento constante en este caso. Entonces, mucho más sencillo. Fíjense en qué es lo que está pasando, estimados amigos. Si yo tengo ahora mi masa generalizada, la rigidez generalizada, el amortiguamiento generalizado y la fuerza generalizada, obtenidas a partir de toda esta ecuación matricial y diferencial de movimiento, fíjense cómo queda. Ahí está. Estimados estudiantes, tengo que ya mis ecuaciones diferenciales de movimiento están en este caso desacopladas. ¿Por qué? Porque ya no dependen de valores de los pisos superiores. Esto, por lo tanto, es lo que corresponde a una solución modal. Es decir, el análisis modal de respuesta espectral, de lo que tanto se habla, utilizando un espectro de respuesta suavizado normativo, se basa en considerar el desacoplamiento de las ecuaciones diferenciales de movimiento para cada grado de libertad dinámica. ¿Por qué? Noten ustedes, esas ecuaciones ya se parecen a la ecuación que hemos resuelto para un grado de libertad dinámico y ya está, ya son equivalentes. Tengo que M asterisco es equivalente a mi masa. El amortiguamiento asterisco es el equivalente al amortiguamiento que ya hemos calculado. ¿Qué más? El valor de K asterisco es el equivalente a una rigidez lateral de un solo grado de libertad dinámica. Y la fuerza generalizada de cada modo de vibración ya es equivalente a el producto de menos la masa por la aceleración del terreno. Es decir, utilizas una solución de integración y ya está, se solucionó el sistema de varios grados de libertad dinámico. Simplificamos. Si nosotros podemos obtener que la frecuencia es equivalente a la raíz cuadrada de la rigidez sobre la masa generalizadas y que esta relación de amortiguamiento es en este caso el coeficiente de amortiguamiento sobre 2 veces la masa por la frecuencia inicial, estimados estudiantes, acá determinaríamos que todas estas relaciones de amortiguamiento son constantes y tendríamos que solucionar ecuaciones ya desacopladas. ¿Qué es lo que pasó con el vector de fuerza? Si estamos hablando de movimiento del terreno, la fuerza sísmica efectiva es menos la matriz de masa. Acá se aplica un vector de arrastre unitario, un vector que, tiene valores de 1 para n grados de libertad. Es simplemente un vector unitario. Cuando se aplica, les voy mencionando por si llegan a revisar libros de dinámica estructural. Estimados estudiantes, vamos mencionando. Cuando el modelo matemático en este caso son masas consecutivas, el vector de arrastre es unitario. Cuando no es unitario ese tipo de vector de arrastre, por ejemplo, si yo tuviera este tipo de estructura, digamos, si de repente yo tengo aquí mi base empotrada y por aquí, por ejemplo, yo tuviera una masa y acá otra. ¿Por qué razón aquí ya no es unitario el vector? Bueno, porque prácticamente tendría que en este mismo nivel 1 ambas masas van a depender del desplazamiento una de la otra. Bien, ahí está muy difícil que se intercale. ¿Cómo lo intercalas el desplazamiento? No puedes. Pero para lo que nosotros estudiamos, que son modelo de masas y resortes consecutivas, el vector de arrastre sí es unitario. ¿Qué logramos, por lo tanto? Si este vector es unitario, acá aparecen
las aceleraciones del terreno. ¿De dónde obtengo esas aceleraciones? De la señal sísmica, ya sea del CENSIS, del SISMID, del IGP, de donde ustedes deseen obtenerlo. Es más, hay páginas para obtener también terremotos a nivel internacional. Es más, el Sismo Signal también te dirige a ese tipo de páginas si de repente desean revisar. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos obtenido para cualquier grado de libertad dinámico una fuerza generalizada sobre la masa generalizada. Si nosotros hacemos una equivalencia en base a todo lo que hemos hecho, porque recuerden que hemos multiplicado, en este caso, vamos a ver. Quiero ver cómo hemos obtenido en este caso el vector de fuerza generalizado. Ahí está. Hemos en este caso multiplicado a nuestro vector de fuerza por la transpuesta de la matriz modal. Pero para realizar esta simplificación hemos tenido que dividir a todos los términos sobre la masa generalizada. Por lo tanto, el vector generalizado sobre la masa generalizada sería menos la matriz modal transpuesta por la matriz de masa por el vector unitario de arrastre sobre la masa generalizada y multiplicada por la aceleración que tiene el terreno. Estimados, acá es en sencillo. Cuando tú revises sistemas o análisis de tiempo-historia de varios grados de libertad, ¿cómo se soluciona el script? Simplemente tienes que multiplicar el factor de participación modal a la señal sísmica y se acabó el asunto. Este factorcito que está afectando, como ven, a mis aceleraciones del terreno, es lo que se conoce como factor de participación modal. Esto no te lo dicen, lógicamente, cuando están llevando, por ejemplo, cursos de capacitación muy generales. Porque te hablan, sí, de factor de participación modal y bueno, ahí está, pues, pero no te dicen de qué se trata. Y esto es lo que ya tienes que conocer. Entonces, el factor de participación modal no es otra cosa que este coeficiente que está afectando a las aceleraciones del terreno. Por ejemplo, hay algunos estudiantes que están revisando mucho más de lo que se les dicta en clase y eso está excelente. La solución en tu script implica multiplicar, en este caso a la señal sísmica, por el FPM y se acabó el asunto. Ahora, estimados estudiantes, como les dije, nuestra matriz modal puede tener un sinfín de soluciones. ¿Qué es lo que hacen los softwares generalmente? Aplican un factor de escala general. Un factor de escala general de tal forma que se pretenda que al hacer o al obtener la masa generalizada obtengas prácticamente una matriz identidad. ¿Bien? Ese es el objetivo en este caso. Si nosotros obtenemos valores escalados de tal forma que en este caso la transpuesta de nuestra matriz modal por la matriz de masa y por la matriz modal sin transponer, esto nos dé una matriz identidad. ¿Cuánto es la matriz identidad? Estamos mal en geografía, creo. A ver, recuerden, matriz identidad es una matriz que tiene unos en la diagonal principal y ceros en el resto de valores. ¿Bien? ¿Qué es lo que cumple una matriz identidad? Cualquier matriz multiplicada por la matriz identidad te da la misma matriz. ¿Bien? Entonces, mi objetivo es que este resultado sea la matriz identidad. Si esto lo resuelve, por ejemplo, mediante el MATCAD, estimados, se obtiene facilísimo. En este caso, los
eigenvectores ya escalados a partir de ese proceso denominado como normalización de los modos sería el desplazamiento modal sobre la suma de todas las masas multiplicadas por cada desplazamiento modal elevado al cuadrado. Y se acabó el asunto. Eso hay que realizarlo modo por modo. Bien, ya lo vamos a ver en nuestro método, o digamos, mediante un cálculo numérico para que esto se entienda. Recordando, por lo tanto, el factor de participación modal es la transpuesta de mi matriz modal por la matriz de masa por mi vector de arrastre R. Este vector es unitario. No es, ojo, un vector identidad, es solamente un vector compuesto por unos. Dividida sobre la masa generalizada. Entonces, estimados estudiantes, acá es muy sencillo. ¿Cómo salen los desplazamientos? Facilísimo. La respuesta de desplazamiento que quieres obtener sería multiplicar, en este caso, la matriz modal por el factor de participación modal y simplemente se multiplica por los desplazamientos que tú obtengas mediante la solución de, por ejemplo, la integración de Newman o de la integración de la integral de Duhamel, por ejemplo. Eso sería todo. Ahora, bueno, esto es referido, por ejemplo, frente a los desplazamientos. ¿Qué habíamos dicho también, estimados estudiantes? Que, por ejemplo, si, recordando un poco el contenido de la semana pasada, si yo puedo obtener desplazamientos a partir de ya mi solución integrada, la velocidad se obtendría al multiplicar los desplazamientos por la frecuencia natural. La aceleración sería multiplicar desplazamientos por la frecuencia natural al cuadrado y se acabó todo. Obtendríamos a partir de aceleraciones cuál sería nuestra fuerza estática equivalente. Bien, bueno, esta parte ya no la voy a revisar respecto al método numérico, estimados, porque simplemente nosotros vamos a aplicar métodos más precisos para solucionar estas ecuaciones de los eigenvalores. De algo bastante sencillo, utilizando, por ejemplo, como vamos a ver, primero el Excel, luego vamos a estar utilizando ya el MATCAD o también el MATLAB. Por lo tanto, comencemos aquí revisando un primer caso. Mientras tanto, voy a abrir el SAP 2000. Y bien, primero les explico de forma general este ejemplo y luego ya pasamos al ejemplo pues más práctico, el ejemplo más realista, que sería, algo similar a lo que les ha venido, por ejemplo, en su examen. Bien, ya determinarlo a partir de una estructura y no tanto de forma teórica. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en un primer apartado? Atentos. Obtener rigideces laterales de cada piso. Eso ya lo han hecho en su examen. Ya saben cómo se obtiene la rigidez lateral de cada piso. Columna empotrada, ¿qué coeficiente? ¿3 o 12? 12. 12 veces E por I sobre longitud al cubo. Si tuviera un apoyo articulado, 3 E por I sobre longitud al cubo. ¿Qué es lo que pasaría si tengo un elemento de Arioste? E por A sobre L por el coseno del ángulo de inclinación al cuadrado. Bien, ya tengo entonces cómo determinar, para no ser sorprendido frente a cualquier tipo de estructura, estimados, ahí está facilísimo. Bien, mi primer caso es obtener, por lo tanto, rigideces laterales. ¿Qué más? Realizar mi metrado de cargas que me hicieron en estructuras y cargas y que repasé en análisis para obtener los pesos sísmicos en cada nivel de piso. Por ejemplo, ya para que vayan recordando, estimados, porque entramos a Muto y ahí vamos a
retomar el criterio que les dije en análisis, realizar metrados correctos. Nosotros, recuerden, ahí utilizaríamos el criterio de TAPS. ¿En qué consiste? Realizar nuestro metrado de masas a partir de alturas tributarias. ¿Por qué? Porque eso es lo más coherente. Así como haces metrado de cargas, por ejemplo, en base a áreas tributarias para columnas y vigas, igual ocurre para las masas. La primera mitad del primer piso se acumula en la base. La base es siempre el primer diafragma rígido. Luego, el primer piso tendría la primera mitad del primero más, o la segunda mitad del primer piso más la primera mitad del piso 2. Y el último piso tendría solamente la mitad de dicho piso. Podemos obtener, por lo tanto, los pesos concentrados. No se olviden, hay que concentrar pesos. Si tienes pesos volumétricos, multiplicas en este caso la carga por el volumen. Si tienes pesos por metro cuadrado de área, los multiplicas por su área tributaria. Si tienes cargas por metro lineal, ¿qué haces? Las concentras. Solamente es eso. Por lo tanto, tengo estos pesos y tengo las rigideces laterales. Entonces, comenzamos, estimados, el trabajo. Primero, rigidez lateral, aplico esta formulita que les he colocado por acá. Se trata de un edificio de corte. Mucho cuidado, por favor, con las condiciones de contorno. Porque si yo en su T2 les digo, el edificio es de corte, hay que calcular rigideces laterales de corte. Si les digo aplicar condensación estática, hay que aplicar la condensación estática. Recurrimos al análisis matricial, aplicamos condensación estática y a partir de eso obtenemos la rigidez lateral condensada ya por acoplamiento lejano. Pero esto se aplica de forma general, no hay problema. Entonces, ¿qué decimos? Acá tenemos que la rigidez lateral solamente se limita a dos niveles. ¿Tengo rigidez del piso 3? Ya no, tengo dos niveles nada más. Por lo tanto, K11 sería piso 1 más piso 2. K22 va a quedar simplemente como la rigidez del piso 2, sumado más 0. Acá queda menos K2 y menos K2. No olvidar, estimados, por algo estudiaron análisis estructural. ¿Qué propiedades cumple la matriz de rigidez? Es cuadrada y ¿qué más? Simétrica. No se olviden de eso. Entonces, vamos terminando por aquí. Divido el peso entre 981, estos valores o el sistema de unidades está en toneladas centímetro. Lo estoy dividiendo entre 981 y tendría mi matriz de rigidez y mi matriz de masa. Procedo a indicar cómo voy a resolver este determinante. Bueno, acá por ejemplo tendría K11, K12, K21 y K22 menos la frecuencia natural al cuadrado multiplicado por masa 1, 0, 0 y masa 2, para ya no escribirlo. ¿Cómo lo realizamos? Resolvemos eso y me quedaría entonces la rigidez, en este caso K11, menos la frecuencia natural al cuadrado multiplicada por la masa del primer piso. Luego, como noten ustedes, la masa es una matriz diagonal, entonces al multiplicarse por la frecuencia natural, un valor de 0 me queda como 0. Me quedaría simplemente el valor de la matriz de rigidez de K12 y acá de K21. Acá me quedaría 3 menos la frecuencia natural al cuadrado por la masa del piso 2. Ahí lo estamos observando. Y el objetivo es que este determinante tiene que ser igualado a 0. Bien, bueno, acá pueden ver la operación original.
Tengo en este caso mi matriz de rigidez menos la frecuencia natural multiplicando a todo esto. Y acá el objetivo es que se multiplique por mis eigenvectores o mis vectores propios, también se denominan. Ahí está. Por lo tanto, planteo cuál es el determinante a resolver. En este caso, bueno, lo he separado un poco para poder hacer algunas multiplicaciones. Acá tengo el primer término, por ejemplo, 10 menos 0.71 por la frecuencia natural al cuadrado. Este es otro término. Acá tengo menos 3, aquí menos 3, acá 3 menos 0.0714. Todo esto conforma un solo término. Y este resultado, o la solución de este determinante, tiene que dar como resultado 0. Determinante de matrices de 2 por 2, ¿cómo se realiza? ¿Cómo se calculan determinantes de matrices de 2 por 2? Un producto cruzado, claro. Tendríamos todo lo que vemos acá multiplicado por lo que está ahí en rosado, menos lo que está multiplicado en azul por lo que está multiplicado en verde. El resultado tiene que ser 0. ¿Bien? Es simplemente determinante de 2 por 2 y no me van a decir que es complicado. Es más, hasta de 3 por 3 se puede realizar. Acá decimos lo siguiente. Tendría, por lo tanto, hay que aplicar propiedad distributiva. Sería 10 multiplicado por 3 menos, más 10 multiplicado por menos 0.71, y todo esto está afectado por la frecuencia natural al cuadrado. Esto es un solo término. Ya he multiplicado el 10 por los dos factores, que más tengo menos 0.071 multiplicado ahora por 3, y luego este resultado multiplicado por menos 0.071 por la frecuencia natural al cuadrado. Vamos a verlo por aquí. Acá se encuentran, menos por menos nos da más. Y frecuencia natural al cuadrado por frecuencia natural al cuadrado te da frecuencia natural a la cuarta. Luego tendríamos que restar menos el producto de menos 3 por menos 3. Nos da 9 positivo, pero al restar finalmente queda como menos 9. Tengo que solucionar esta ecuación e igualar a 0. Reordeno, o prefiero en este caso reagrupar términos correctamente. Acá yo tengo la frecuencia natural al cuadrado, así que lo separo. Ahí está. Frecuencia natural, a la cuarta. Voy a buscar qué términos tienen la frecuencia natural al cuadrado. Son estos dos. Lo sumo. Y también determino cuál es mi término independiente. Sería 30 menos 9, ahí está, menos 21. Hay que resolver este polinomio. Un polinomio, de cuarto orden, pero que básicamente, estimados, ¿qué podríamos hacer aquí? Simplificar ya de una vez. Por ejemplo, frecuencia natural, y acá nos quedaría frecuencia natural al cuadrado. Si estás trabajando esto en el Excel, esto se lo puede resolver, por ejemplo, mediante un comando conocido como solve. ¿En qué consiste el comando de solve? Consiste en, por ejemplo, determinar una solución. Ustedes han llevado, por ejemplo, en matemática, procedimiento de solución iterativo. Eso lo han tenido que llevar en ese curso. Es decir, si tengo que dar solución a esta expresión, ¿qué es lo que realizo? Asigno valores de la frecuencia natural. Por ejemplo, comienzo a determinar con 1. Acá reemplazo. Sería este coeficiente por 1 a la cuarta menos, más el valor que vemos acá, multiplicado por la frecuencia natural al cuadrado, 1 al cuadrado, y más el término independiente, y esto me tendría que dar 0. Y comienzo a probar, no me sale con 1, a ver con 2, con 3, con 4, ya se hace cada vez más pequeño, con 5,
Ya se hizo bastante pequeño. A ver, con 6 ya se hizo negativo. Quiere decir que la solución está entre 5 y 6. Para ello, entonces, en vez de estar probando datos ahí y desvelándome, mejor aplico el comando solver. Voy a explicarles cómo se activa este comando. Tienen que irse en su Excel a inicio, o bueno, archivo. Van a buscar en opciones en la parte inferior. Se van a complementos y en complementos buscan, se aseguran que se encuentre complementos Excel. Bien, en esta parte. Y luego se van a ir al botón de ir y tienen que asegurar que se encuentre activada esta opción de Solver. Incluso, bueno, para quienes, por ejemplo, desean programar con el Visual Basic que trae Excel, habría que activar también esta opción, ¿no? Voy a aceptar. El Excel también trae su lenguaje de programación por si acaso. Entonces, cuando aparezca o cuando ya activen el Solver, les va a aparecer en datos en este apartado de análisis. Voy a realizar el análisis mediante el Solver. ¿Y qué es lo que voy a indicar? Mi celda objetivo sería la que vemos aquí. Si hay algo, estimados, lo borramos. Colocamos la celda objetivo. ¿Qué valores voy a cambiar? En este caso, voy a cambiar los valores de la frecuencia natural número 1. Ahí está. ¿Y sujeto a qué tipo de restricción? Bueno, acá vamos a suponer, si yo he eliminado, acá voy a agregar una condición de tal forma que esta celda que me dé como resultado tiene que ser igual a 0. Acepto. Ojo, en este método de solución, en opciones, la recomendación, estimados, es que pongan aquí la mayor cantidad de ceros posible. No recuerdo, he puesto, creo, como 14 ceros acá. Pongan siempre en todos los métodos de solución la mayor cantidad de ceros que sea posible colocar. Una vez que han hecho eso, ya le dan a resolver. No les va a aparecer ningún error porque está bastante preciso. Si les apareciera error, hay que solucionar en varias ocasiones hasta que el resultado ya converja. Bien, y de esta manera habríamos obtenido nuestra solución para la primera frecuencia. Luego, ¿qué realizo? Hago para la segunda frecuencia. Yo tengo, ¿cuántos grados de libertad dinámicos? Tenemos 2. Que implica que vamos a tener en efecto 2 frecuencias, 2 periodos, 2 modos de vibración. A la segunda frecuencia, bueno, por ejemplo, yo ya obtuve para 5. Comienzo a elevar los valores. Estimados, teoría. El primer modo tiene la menor frecuencia y por lo tanto el mayor periodo de vibración. Son inversos. Acá sí tienes que aplicar teoría. Si no sabes la teoría, no lo puedes utilizar. Entonces, el segundo modo de vibración tiene que tener una frecuencia mayor y por lo tanto un menor periodo. Vamos viendo. A ver, con 6 sigue en negativo, 7 aumentó, 8 aumentó, a 9 sigue aumentando. A ver, vamos a seguir con 10, con 11, ya desde 11 comienza a disminuir. 12 ya se redujo. En 13 ya pasó a positivo. Mi solución tiene que estar entre 12 y 13. Me voy a datos, solver, y ahora digo, mi celda objetivo ya no es la que está en la parte superior. La borro y ahora es la que está ahí, G60. ¿Qué valores voy a cambiar? Acá también borro y voy a cambiar, en este caso, F60. El 13 que estoy seleccionando. Sujeto a qué restricciones, acá voy a cambiar. Voy a indicar que esta celda tiene que ser igual a I57, es decir, tiene que ser 0. Aceptamos, resolvemos, aceptamos nuevamente y como vemos,
ya se ha solucionado para mi frecuencia número 2. Y procedo a determinar los periodos en este caso. Tendría 2pi sobre frecuencia para ambos modos de vibración. Bien, a ver, estimados, nos pasamos a la otra aula. Y nos habíamos quedado en esta parte. Por lo tanto, como nosotros ya hemos determinado frecuencias, procedo a determinar el periodo sería 2pi sobre la frecuencia, para el segundo modo sería 2pi sobre la frecuencia 2, y como les había comentado, el periodo fundamental siempre va a ser el mayor de los periodos, en este caso. Así como la frecuencia del primer modo sería la menor de todas. En el último modo se va a tener la mayor frecuencia y el menor periodo de vibración. Por lo tanto, como yo ya obtuve las frecuencias, vuelvo a este tipo de ecuación. Es decir, la matriz de rigidez menos la frecuencia natural al cuadrado multiplicada por la matriz de masa y por los eigenvectores. ¿Qué es lo que tengo que determinar acá? ¿Cuánto es el desplazamiento modal del primer piso en el modo 1 y 2? Desplazamiento modal en el piso 2 en el modo 2. O bueno, en el piso 2 también en el modo 1 y 2. Esto implica que voy a tener 2 eigenvectores por cada modo. El primer eigenvector sería para el primer modo de vibración, para el modo 1. Adicionalmente, ¿qué obtendría el eigenvector para el modo 2? Es decir, la combinación de ambos eigenvectores me estaría brindando mi matriz modal. Por lo tanto, procedemos a resolver eso. Estimados, ya lo estoy multiplicando en este caso, es decir, ¿qué es lo que estoy realizando? Bueno, prácticamente he multiplicado o he resuelto toda la multiplicación de matrices para obtener una matriz de 2 por 2. Por ejemplo, en el primer término, ¿cómo quedaría? Quedaría 10 menos este resultado por la frecuencia 1 elevada al cuadrado. Trabajamos para el modo 1 y trabajamos con la primera frecuencia. Ahí está. Reemplazo valores simplemente. 10 menos este factor multiplicado por la frecuencia 1 al cuadrado. ¿Por quién voy a multiplicar? Por Φ11, es decir, el desplazamiento modal del primer piso en el primer modo. El siguiente término, el 3 que vemos aquí, tendría que estar multiplicado por Φ21. Ahí está. 3 multiplicado por Φ21. Siguiente línea, tendría que ser menos 3 por Φ11. Ahí lo vemos. Y el último valor sería 3 menos este resultado por la frecuencia 1 elevado al cuadrado. Acá lo estamos observando. Y todo esto multiplicado por Φ21. Bien, ¿cuál es mi objetivo? Acá tengo dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. ¿Qué es lo que implica? Como la igualdad es a 0, estaríamos obteniendo un sinfín de soluciones. Vamos a aplicar teoría. Vamos a controlar el desplazamiento del primer piso igualando a 1. ¿Bien? Si el desplazamiento del primer piso es igualado a 1, ustedes pueden trabajar ya sea en la primera ecuación o en la segunda ecuación y solamente hay que hallar Φ21. Acá he calculado en función de la primera. ¿Cómo hago? Yo quiero hallar Φ21. Entonces paso este factor al otro lado de la ecuación y mi resultado de Φ21 sería dividir 8 sobre este coeficiente de menos 3. Pero como lo he pasado al otro lado de la ecuación, tiene que pasar con signo cambiado. Entonces, Φ21 me quedaría como 2.70. Si ustedes trabajan en la primera ecuación, va a ser similar, estimados. Por ejemplo, paso este término a la otra ecuación y me quedaría menos el resultado de aquí dividido entre
1.10, lo mismo. Por eso les digo que pueden trabajar con la primera ecuación o con la segunda. El objetivo sí es hacer que el desplazamiento modal del primer piso sea una unidad. Ahora, para el segundo modo de vibración, hacemos estimados estudiantes, hacemos exactamente lo mismo. Ahí está. Pero ya no voy a trabajar, pues, con la frecuencia 1, sino que ahora tengo que trabajar con la frecuencia del segundo modo. En cualquiera de las dos ecuaciones, considero que el desplazamiento del primer piso, es decir, Φ1,2 ahora, va a ser unitario. Por lo tanto, ¿cómo obtengo el resultado de Φ2,2? Simplemente sería menos el valor que vemos aquí dividido sobre este coeficiente. Si Φ2,1 se traslada hacia la derecha, Φ2,2 sale hacia el lado izquierdo. Entonces, obtengo lo que se conoce como modos participativos. ¿Qué son los modos participativos? Son los desplazamientos modales obtenidos a partir de considerar que el primer piso se desplaza una unidad. Vean ustedes, en el primer modo, ¿ambas masas se están desplazando al mismo lado o no? ¿Qué opinan? Claro que sí, tiene signo positivo. En el modo 2, ¿qué es lo que está pasando? Ya se intercaló, porque el primer piso tiene un desplazamiento positivo y el segundo uno negativo. Como el SAP 2000 trabaja en base a modos normalizados, procedemos a normalizar los modos con esta formulita. ¿Qué me pide esta formulita? Bueno, me pide, necesitas las masas. Bueno, hay que jalar en este caso la masa del piso 1 y la masa del piso 2. Acá las veo, piso 1 con su masa, el nivel del piso 2 que es el techo con su masa respectiva. ¿Qué más? Hay que multiplicar la masa por el desplazamiento del modo participativo al cuadrado. Masa por el desplazamiento del modo 1 al cuadrado, la masa del piso 2 por su desplazamiento modal al cuadrado. Luego, ¿qué se realiza? Hay que sumar y hay que sacarle una raíz cuadrada o elevar a la 0.5, que es lo mismo. Bien, sumamos en este caso y, bueno, le sacamos una raíz cuadrada o lo elevamos a la 1/2, es lo mismo al final. Para el modo 2 hay que hacer lo mismo. Multiplicamos la masa del piso 1 por el desplazamiento, pero ya en el modo 2. Masa del piso 2 por su desplazamiento modal en el segundo modo. Desplazamiento modal al cuadrado, noten ustedes. Obtengo la sumatoria de esto y le saco una raíz cuadrada. Quiero sacar entonces los modos normalizados. Simple. Este va a ser mi factor final de escalamiento para normalizar modos. Al modo 1 que he obtenido acá, a cada valor lo voy a dividir entre este factor, entre el 0,76, etc. Porque este es mi factor de escala para obtener los modos de vibración. Entonces, jalamos ese factor, ahí está, para el modo 1 y para el modo 2, cada uno con su respectivo factor. Quiero elaborar este grafiquito que, como vemos, se ve bastante interesante. Entonces, ¿qué digo? Bueno, por ejemplo, he supuesto alturas de 4 metros del piso 1 y del piso 2. Bien, tendría un nivel 0. En nivel 0 no hay desplazamiento, lógicamente. A los 4 metros, ¿qué es lo que realizo? Divido el desplazamiento unitario del piso 1 sobre el factor de normalización, ese factor de escala, para obtener los modos normalizados. Y luego, al desplazamiento del piso 2 en el modo 1, lo divido también entre el factor de escalamiento del primer piso. Me ha salido 3,51. Segundo modo, la base no se mueve nada.
Primer piso. El desplazamiento unitario del primer piso de mi modo participativo sobre su factor de escalamiento. Para el piso 2 también hago lo mismo. Y tengo, por lo tanto, ¿cómo se evidencian los modos normalizados, en este caso, para el primer modo y para el segundo? En el primer modo, ambas masas se desplazaron ¿a dónde? Al mismo lado. Ojo, esto es una vibración que implica que también voy a tener a modo de espejo esto representado al otro lado. En el modo 2, ¿qué es lo que pasó con las masas? Han intercalado su desplazamiento. El primer piso se fue a un lado, el segundo piso se fue al otro. Esto lógicamente no es materia de evaluación, les he adjuntado cómo se realiza este tipo de modelo. Básicamente, estimados estudiantes, lo que haces es definir propiedades link. A ver, pero son propiedades de... A ver, quiero ver. Quiero ver dónde estaba. Bueno, me parece que es el primero. En efecto, es el primero. Voy a modificar. ¿Y qué es lo que se procede a realizar? Bueno, si tú añades uno nuevo hay que hacer lo mismo. Se establece un resorte lineal en K1. Hay que indicar que la dirección en este caso va a ser U2. ¿Esto por qué? Porque, bueno, la dirección 1, si nosotros revisamos aquí, a ver, primero voy a pasar a un fondo completamente oscuro, si no, no están viendo nada. Me voy acá a Display, voy a seleccionar, en este caso, un fondo oscuro. Voy a aceptar y ahí lo tendría. ¿Ahí ya se nota? Bien, entonces, si yo, por ejemplo, activo los ejes locales de mi elemento link, voy a activar Local Access. La coordenada 1 es en el sentido en cómo dibujas un elemento. Es decir, yo he dibujado de abajo hacia arriba, se va a dibujar en la dirección Z. El sentido U2 sería la flecha verde. Hay un U3 que está de forma perpendicular a la pantalla. Bien. ¿Dónde quiero controlar el desplazamiento en este caso? En U2. Entonces, a mi resorte, en este caso de mi elemento link, acá le he colocado que la dirección de la rigidez está en la dirección 2. Acá hago un clic en mostrar o modificar. ¿Y qué es lo que hago? A la rigidez del primer piso le he colocado la rigidez lateral correspondiente de 7 toneladas centímetro. Estoy en unidades de toneladas centímetro en este modelo. Y cuando hice lo mismo para el piso 2, voy a mostrar y a modificar. En mi ejercicio, la rigidez del piso 2 es de 3 toneladas centímetro. También en la dirección 2. Lo siguiente a realizar acá es colocar las masas en asignaciones, por ejemplo. Y bueno, hay que colocar si el resultado preciso de la masa, ¿no? Le he colocado con todos los decimales, indicando que el movimiento es en el sentido global X. Entonces, voy a quitar los ejes locales para... Bueno, ya prácticamente una vez que realizo eso, estimados estudiantes, en la opción de análisis solamente he controlado el desplazamiento en X para que verticalmente no tenga algún tipo de desplazamiento del resorte. Y lo siguiente que he configurado, bueno, también vamos a ver, he ejecutado el análisis, hay que ejecutar el análisis modal, ya estaba ejecutado y procedo a revisar mis desplazamientos. Acá, por ejemplo, estoy en el primer modo de vibración. Si yo, en este caso, quiero revisar los periodos, ahí está, el periodo de vibración 1, 1.22.078, 1.22.077.9, ahí está, 1.22.08. Si yo en las flechitas avanzo al modo 2, vean, si están en el primer modo, de hecho, el desplazamiento es al mismo lado. Si me paso al segundo modo, el desplazamiento es intercalado.
¿Y qué es lo que estamos observando? Que el periodo concuerda. Punto 50, 355, punto 50, 354.9 es lo mismo. Quiero revisar esto a partir de tabla de desplazamientos. Voy a detener la animación, voy a seleccionar ambos puntos donde he concentrado la masa, me voy a Display, Show Tables, y voy a mostrar aquí cuál es la información modal, es decir, periodos y frecuencias. También he obtenido de tabla de desplazamientos, así que, a ver, me voy a resultados de desplazamientos, tabla de desplazamientos también lo activo y tiene que estar activado el caso modal. Acepto y por acá puedo determinar cuáles son mis resultados. Por ejemplo, acá yo les recomiendo que hagan un clic para que se ordene esto. Es decir, yo tendría acá, fíjense ustedes, el step que figura acá me representa cuál es el modo de vibración. Por ejemplo, acá se estaría representando los modos de vibración 1. Y el número 2 corresponde lógicamente al segundo modo. Acá también lo está ordenando por nudo. Tengo el nudo 1, el nudo 2 y el nudo 3. Entonces el nudo 2 tiene este desplazamiento en el primer modo y el nudo 3 tiene 3.51 en el primer modo. Luego, acá yo tengo que este primer piso se ha desplazado 3.51 y el segundo piso tiene un desplazamiento negativo. Vamos a revisar. En efecto, si yo procedo a corroborar mis resultados, en base a este orden, estoy observando que todo me ha coincidido. 1.29881.6, ahí está, 1.2988, bueno, 2 8s, 16. Y en el segundo apartado tendría 3.511.034. Vamos a ver del segundo modo. Y aquí lo podemos observar, 3.511.034 menos 1.2988.16, con lo cual vemos que en efecto nuestro método ha funcionado, es verificable y todo lo podemos comprobar. Vamos a revisar a ver la otra tabla. Acepto y acá me voy a dirigir a periodos y frecuencias. Por lo tanto, si revisan ustedes periodos y frecuencias, entonces yo tendría que coinciden mis periodos, ahí está, coinciden exactamente, y también verificaría que están coincidiendo las frecuencias circulares con una excelente precisión. Ahí está, 5, 14, 68, 62, 35, todo concuerda, estimados. Y concuerda de una forma precisa. Por lo tanto, esto es lo que nosotros habíamos determinado para este primer ejemplo de forma general. Habiendo visto ya el método, bueno, ¿ahora qué podemos hacer? Hay que utilizar ya una estructura, por ejemplo, un edificio de corte, para calcularlo ya con propiedades de rigideces que se pueda determinar a partir de elementos estructurales, por ejemplo. Y de eso es lo que se trata este ejemplo número 2. Seguimos teniendo dos pisos, pero si yo quiero obtener periodos, ¿interesará que esto sea un pórtico EBF? ¿Interesa o no interesa? Esto es similar a sistemas templados de libertad. ¿Qué es lo que pasa? Cuando entremos al espectro ¿qué le interesa? ¿Le interesa, digamos, cuál es la dificultad del tipo de estructura que estás empleando? ¿O con qué trabaja el espectro? ¿En base a qué trabaja? Ya han hecho su T1, ¿ah? Al periodo de vibración, claro. Al espectro no le interesa qué tan tranca te hayan puesto en el ejercicio. Solamente dice, ¿sabes qué? De todo esto que me has colocado, sácame su periodo de vibración. Y se acabó.
¿Y qué requiero para el periodo de vibración? Requiero rigidez, requiero la masa. Como estamos ya en varios grados de libertad dinámicos, ¿qué requiero? Resolver la ecuación de eigenvalores. Entonces, acá, por ejemplo, vemos que, muy similar a su examen, otro aspecto estimado, realmente las excentricidades en pórticos CBFs lógicamente no tienen esta extensión de 2 metros. Tiene que ser un tanto más reducida. Bien, pero bueno, acá tenemos este ejemplo a modo mucho más representativo con elementos estructurales más reales. ¿Qué es lo que estoy aplicando acá? Aceleración de gravedad de 9.80665. También en el SAP estimados, acá por ejemplo voy a abrir el otro modelo. Pórtico EBF. Ahí está, ahí lo tenemos. Nuestro objetivo, no se preocupen, también va a ser elaborar este tipo de modelamiento, ¿bien? Bueno, que es muy similar a lo que ya ustedes han hecho, por ejemplo, para su T1. Estoy trabajando con un módulo de elasticidad del acero bastante preciso, que lo vemos acá precisamente. La gravedad con 9.80665. Tengo mi distancia de 1, distancia de 2, la excentricidad. Calculo el valor de estas distancias de A, porque lógicamente, a pesar de ser un pórtico con arriostre excéntrico de acero, estas dos distancias tienen que ser iguales. Entonces tendría D2 menos la excentricidad y dividido sobre 2 para obtener el resultado de A. Tengo mi altura del primer piso, que es 5.15, del piso 2 es 4.65. Me brindan como datos carga muerta, aporte de carga muerta del primer piso, del piso 2, la carga viva del primer piso y también del piso 2. Entonces, acá me piden que para la carga o para efecto de la obtención del peso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque acá me brindan cargas por metro lineal. ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Qué realizamos en esta parte? ¿Nos rendimos porque está muy tranca o qué hacemos? Si me brindan la carga distribuida por metro lineal, ¿qué se hace? Se concentra, estimados. Hay que concentrar las cargas. ¿Cómo se concentra la carga que está por metro lineal? Esta es una carga uniforme. Se multiplica la intensidad de la carga por toda la longitud. Ya está, acabado. No es complicado. En el segundo piso, idem, igualito. Multiplicamos la intensidad de la carga por toda la longitud. Entonces, ¿qué también digo? Atentos, por favor. Acá, por ejemplo, estoy adoptando el criterio del artículo 26, que el piso o los pisos en interiores, para una categoría A o B de edificación, la carga viva se multiplica o solamente afecta al 50%. Mientras que la carga muerta sí se considera al 100%, a la totalidad de la carga. En el piso 2, ¿qué tendría? Como se trata de un techo, para cualquier categoría de edificación, las cargas de las azoteas solamente se toman al 25%. Claro que en su examen, por un aspecto académico, les he considerado más porcentaje. Bien, solamente para efectos del examen. Pero ya hay que aprender el otro aspecto, ¿no? No tanto lo teórico, sino ya lo que más se aplica. Entonces, tengo, en este caso, la obtención de mis pesos ya, por metro lineal. Ahora, concentro los pesos, que es lo que realizo en este caso. Multiplico el peso por metro lineal por toda la longitud que yo tenga. D1 está 2 veces, más D2, ahí está, y divido entre la gravedad. Ahí tendría la masa del piso 1 concentrada, 34 punto tanto, y la masa del piso 2 también ya concentrada. Un ejemplo más realista, acá estimado, si lo ven, está en bastante tenue, digamos, para que esto lo pueda ingresar al SAP 2000, por ejemplo.
tengo ya mis masas concentradas. Entonces, acá yo requiero lo siguiente: trabajar a partir de propiedades de los elementos metálicos. En el caso de este pórtico se ha utilizado chevrones mediante perfiles HSS, es decir, perfiles de tubería rectangular hueca de 8 por 8 pulgadas por espesor de 5/16. Las columnas, bueno, también están ciertamente exageradas porque son de PW 30 por 108, es decir, 30 pulgadas de peralte tiene este perfil en H. Pero también estoy viendo que el peralte está en Y, o sea, casi no me está rigidizando en X. Determino cuál es el momento de inercia. Cuidado, se hayan equivocado, estimados, ahí al momento de su examen. Acá, por ejemplo, ¿qué plano estoy? Plano XZ. Los momentos en torno a qué eje se producen. En torno al eje Y. ¿Cuál momento tengo que utilizar? Momento de inercia en torno al eje Y. ¿Cuál es mayor de las inercias acá en este perfil según su posición? ¿Inercia respecto a X o inercia respecto a Y? La mayor inercia me ha salido respecto a X en este caso. ¿Por qué? Porque el alma del perfil está rigidizando mucho más, en Y. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en Y? En la dirección del análisis para YZ estamos utilizando el momento de inercia respecto a X. Bien, por eso es importante y vital que no se confundan respecto a momentos de inercia. Espero que no se hayan confundido, estimados estudiantes. Bien, porque como el problema es único, peor todavía. Imagínense, te equivocas en el momento de inercia, está mal la A, B, C, D. Cuidado, por favor. Bien. Bueno, y en cualquier caso, ahí ya les voy a considerar, pues si por ahí se les fue. Pero ya, digamos, para mutuo ahí ya no se les puede ir. Bueno, fíjense ustedes. Entonces, ¿qué les dije? Acá, ¿cómo están mis elementos? ¿Qué tipo de apoyo tienen? Están empotrados. ¿Qué coeficiente es para columnas empotradas? 12 por I sobre longitud al cubo. Digo, en las 4 columnas que yo tengo del primer piso, voy a tener 4 veces por 12 EI, el EI de la columna, sobre H1 al cubo. ¿Cómo se saca la rigidez lateral de los arriostres? Porque acá son arriostres de chevron, no son cables cortavientos. ¿Cómo se saca? ¿Cómo se lo obtiene, estimados, o sísmica 2? E por A sobre L por el coseno del ángulo de inclinación al cuadrado. Estimados, este angulito es igual acá y es igual en este lado. Es la característica que tiene que tener un arriostre de este tipo. Tienen que ser las mismas distancias. ¿Cómo se saca, por lo tanto, este ángulo? El arco tangente de H1 sobre A. Ya está. Tienes que sacar el coseno de ese ángulo alfa. Entonces, acá determino mis chevrones, que los puedo revisar del SAP 2000. Si, por ejemplo, me paso a toneladas milímetro, me voy acá a definición, elementos del tipo frame, HSS. Ya les he enseñado a importar, estimados. Si no, revisen los videos también, no seamos malos. Y acá se encuentra el área para mis arriostres. Ahora, reviso en este caso para las columnas. Y atentos, por favor.
En este caso, si ustedes dibujan normalmente la columna en planta, ¿qué es lo que va a pasar? Algo que les había comentado, la columna lo dibuja así. Y esto seguramente se habrán tenido que percatar de repente en su examen. Hay que hacer un giro de ejes locales. Les expliqué en clase cómo se hacía ese giro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este caso? Si yo giro mi columna, también está rotando pues los ejes locales. A ver, acá lo tendría hacia arriba y hacia este lado. Es decir, acá está mi eje local 2 y acá estaría mi eje local 3. Implica que acá, en este caso, sí tengo que utilizar el momento de inercia del eje local 2. No lo puedo utilizar el de 3. ¿Por qué? Porque he generado una rotación a 90 grados de ejes locales. Todo, estimados estudiantes, es realmente teoría y simplemente aplicación, y ahí está. Coincide el momento de inercia. 60, 7, 6, 9, 7, 8, 8, ahí está. Coincide. Por lo tanto, determino cuál es la longitud de la riostre del piso 1. Bueno, simplemente sería raíz cuadrada de a cuadrado más h1 al cuadrado. Ahí está, la longitud de mis arriostres 1. La longitud de la riostre del piso 2 sería raíz cuadrada de a sigue siendo el mismo, pero sería raíz cuadrada de a al cuadrado más h2 al cuadrado. Como ya tengo en este caso el valor de a, noten ustedes también, estimados estudiantes, acá todo es analizando. Acá tengo un alfa para el primer piso y tengo un alfa para el piso 2. Son ángulos distintos en este caso. ¿Por qué? Porque está variando la altura. Por lo tanto, el ángulo 1 sería el arco tangente de A sobre la altura del piso 1. El ángulo 2 del segundo piso sería el arco tangente de H2 sobre A. Ahí está. Bueno, siempre es el arco tangente de la altura sobre la distancia A horizontal. Perdón, me equivoqué hace un instante. Bien, es el arco tangente de la altura sobre la proyección de la distancia horizontal de la riostre Chevron. Solamente es aplicación de geometría de colegio. Bueno, trigonometría en este caso. Quiero entonces determinar las rigideces laterales. Hay un formulón que lógicamente no se aplica para todo, ni es una formulita general, sino que ¿de qué depende? De cuántas columnas yo tenga. Depende de qué arriostres yo tenga. Si tengo arriostres, no tengo arriostres, del tipo de apoyo. Acá son empotrados, coeficiente de 12. Por lo tanto, estimados amigos, vemos lo siguiente. 4 veces para el primer piso, 12 veces el E por I sobre longitud al cubo. A ver, vamos a ver. 4 multiplicado por 12, el E, acá lo tengo, el módulo de elasticidad. El I sería el momento de inercia, que en este caso está en milímetros a la cuarta. Tengo que compatibilizar unidades, estoy trabajando en toneladas metro. Por 0.01 elevado a la cuarta, ya está, ya lo pasé a metros a la cuarta. Sobre la longitud, que sería 5.15 la altura del piso 1 elevada al cubo. No para ahí, ¿por qué? Porque también tengo arriostres. Tengo 2 arriostres en total. E por A, módulo de elasticidad, por el área. El área en este caso está en milímetros al cuadrado. Compatibilizo unidades. ¿Qué más? Multiplico el coseno del ángulo que he obtenido. Este ángulo está en radianes, cuidado, ¿ah? En el Excel tengo que trabajar los ángulos en radianes. Por el coseno al cuadrado. ¿Dividido sobre quién? Sobre la longitud de la riostre 1. Acá está la longitud de la riostre 1, la celda B53. Bajo el mismo criterio obtengo pues para la rigidez lateral del segundo piso. Ya obtuve rigideces laterales. Ahora sí, recién trabajo mi matricita.
En este caso, acoplamiento cercano o lejano. ¿Cómo es el edificio? ¿Es de corte o por condensación estática? ¿Cómo es el edificio acá? ¿Es de corte o lo obtenemos por condensación estática? ¿Qué opinan? Es de corte. Claro, implica que ¿qué formulita utilizo? El acoplamiento cercano. La de acá. Igual, es para 2 pisos, estimados estudiantes. Ahí, digamos, la parte un poco más complicada fue obtener básicamente... A ver, no se quita la selección. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Fue obtener básicamente las rigideces y los pesos, nada más. Utilizo esta formulita. K1 más K2, ¿tengo rigidez el piso 3? No tenemos el piso 3, queda como K2 y menos K2 a los costados en las diagonales secundarias. Ahí está. A ver, vamos a ver, K1 más K2, K2 positivo, menos K2, masa. La masa del piso 1 y la masa del piso 2. La matriz de masa, ¿qué tipo de matriz es? ¿Cuál es? Es una matriz diagonal. Bien. La matriz de rigidez es una matriz cuadrada y además que es simétrica. Entonces, ahora sí me planteo ecuación de eigenvalores. Acá ya con los valores reales que estamos obteniendo, estimados amigos. Ahí está. Rigidez menos la frecuencia natural al cuadrado por la masa que vemos acá. Este es, en este caso, para el primer término, el 1,1. El 1,2 sería la rigidez menos la frecuencia natural al cuadrado por 0. Bueno, me queda simplemente la rigidez, ahí está. Acá igual, solamente queda la rigidez. Y acá me queda la rigidez K22 menos la frecuencia natural al cuadrado por este valor de masa. Ahí lo vemos. Siguiente. Acá tengo mi operación tal cual como hemos visto en el primer ejercicio. Y mi objetivo, por lo tanto, es resolver este determinante. Entonces, procedemos simplemente, estimados, procedemos simplemente en este caso a simplificar el determinante. ¿Cómo hallamos el determinante de una matriz de 2 por 2? Les dije. ¿Cómo hallamos? Una multiplicación cruzada. Claro. Este término por el término de rosado menos el azul multiplicado por el verde. Ya está. Acá voy a tener un polinomio de 4º grado. ¿Cuál es mi objetivo? Resolver este polinomio que ya es simplificado y obtener en este caso las frecuencias. ¿Qué aplico para resolver estas frecuencias? ¿Qué comando? El solve. Claro, no se olviden, se van a archivo, opciones, buscan complementos Excel, tiene que estar activado el solver. Bien. Si lo activas una vez, ya va a quedarse activado hasta que, bueno, vuelvas a formatear tu computadora. Aplicamos, por lo tanto, el solver. Establezco cuál es mi celda objetivo. Mi celda objetivo es este valor de 0. ¿Qué valores voy a cambiar? Los valores de esta frecuencia. ¿Qué restricciones voy a cambiar aquí? Voy a pedirle al Excel que este valor tiene que ser igual a 0. Aceptamos. Nuevamente, estimados, la primera vez que configuren su Excel, pónganle la mayor cantidad de decimales que figura acá para todos los tipos de solución. Aceptan, resuelven y se acabó el asunto. Luego, frecuencia 2. Hago lo mismo. Datos, solver. Reconfiguro mi celda objetivo porque ya no es G96, ahora mi celda objetivo es G97. ¿Cambiando qué valores? Los valores que veo acá. ¿Sujeto a qué restricciones? Cambiamos. La celdita G97
tiene que ser igual a 0. Seleccionamos esta celda que aparece en este polinomio ya pintado. Aceptamos, resolvemos y listo. Ya tengo las frecuencias. Si me piden eigenvalores, ¿qué hago? Elevo la frecuencia al cuadrado de cada modo. Me piden periodos. 2pi sobre frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia cíclica? La inversa del periodo. Atentos, por favor, porque esto es teoría. Esto lo haces tú, lo controlas tú manualmente. Primer modo de vibración siempre es la menor frecuencia. El último modo siempre va a ser la mayor frecuencia natural. En el caso de los periodos es al revés. El mayor periodo es el primer modo de vibración. Acá aplica teoría, estimados. No aplican teoría, van a hacer cualquier cosa en los ejercicios. Y en el último modo siempre va a ser el periodo más pequeño. Bien, estimados, nos pasamos ahora a suelos.